Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos en esta noche. Nos alegra mucho compartir con ustedes de la comunión de la iglesia a través de la virtualidad, pero que sabemos que Dios, en medio de esta grandiosa experiencia que nos permite vivir, podemos disfrutar de sus bendiciones una vez más. Nos sentimos honrados de estar ante la presencia de Dios en esta noche. Y si usted es una persona que es la primera vez que nos acompaña, siéntase en toda la confianza de que este es un espacio de restauración y de salvación eh, que puede ayudarlo para tomar decisiones trascendentales en la vida suya. Gracias a Dios por esta oportunidad grandiosa. Cada vez que nos podemos reunir como iglesia y como congregación, nos sentimos gozosos por ver la obra transformadora de Dios cada día en nosotros. Y es importante que nos podamos disponer en esta noche para hacerlo de la mejor manera y entregar nuestra vida a Dios como está en su voluntad hacerlo. Les invito para que estemos en pie, vamos a orar. Voy a pedir el favor de que se dispongan, orientemos nuestros pensamientos y todo lo que estamos haciendo en esta noche para poder eh, que Dios pueda obrar a través de su palabra en medio nuestro, en la vida nuestra. Disponga su vida, desconéctese de todo lo que lo pueda distraer para que Dios pueda obrar en esta noche según su santa voluntad. Les invito para que estemos en pie y oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta noche por tu obra incomparable en medio nuestro. Nos sentimos honrados, oh Dios, por que nos permites una vez más estar delante de ti, ante tu presencia, disfrutando de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, oh Dios, que sobrepasa los límites humanos. Gracias por todo lo bueno que nos permites disfrutar en esta noche. Presentamos nuestra vida, oh Dios, para que nuestra mente esté dispuesta para recibir tu palabra, oh Dios, y que pueda generar los mejores efectos en la vida nuestra, que podamos tomar decisiones que nos orienten y nos acerquen a ti. Gracias por tu misericordia y por tu amor, porque reconocemos que es por tu gracia que nos sostiene la vida hasta este momento y no es por nuestros propios esfuerzos. Gracias por todo lo bueno. Amén y amén. Les invito, hermanos, para que abran su Biblia. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo número 13. Evangelio de Juan, el capítulo número 13. Vamos a leer los primeros 20 versículos. Dice esta versión de Reina Valera del 60, titula este capítulo Jesús lava los pies de sus discípulos. Voy a leer el primer versículo y dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué es lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo hablo de todos vosotros,
yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gracias a Dios por esta grandiosa expresión a través de su palabra, que ya en su tiempo la predicadora traerá la enseñanza en esta noche a través de este texto que leímos. Y los invito allí donde ustedes se encuentran para que puedan darse un abrazo fraternal en su casa, con las personas que están alrededor suyo, y nos dispongamos para continuar con este espacio de alabanzas que serán de gran bendición para la vida nuestra. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Señor nuestro Jesucristo, tus preceptos que moldean mi vivir, son columnas poderosas que me aferran hoy a ti. Ellos son señales del camino que mi poca luz no alcanza para ver. En la densa niebla o en oscuro anochecer, y está tu forma de mostrar inmenso amor. Precipita hoy en mí la alabanza, Señor, por ti que en tu paz eres mi roca de salvación, de ternura solaz, y también el canto de victoria en mi vivir. Sismos y ciclones han golpeado la estructura que fundiste con amor, en la vida que yo puse entre tus manos, mi Señor. Todo ha servido para verte, conocerte en la experiencia y comprobar, mi Señor Jesús, que a tu palabra has sido fiel. Y es
Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará, y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás, cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Mil gracias porque tu gloria puedo ver, y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por mostrarte a mí como el Espíritu que en mi vida crecerá, que a un mejor nivel de vida me guiará, y transformado por tu gloria dejarás que yo te recomiende a los demás, cuando la fe, la esperanza y el amor sean legibles en mi vida, buen Señor. Gracias por la solvencia que tu libertad pone en mis manos como arras de heredad. Y gracias porque tu gloria puedo ver, y como tú día tras día puedo ser. Por eso gracias, muchas gracias, mi Señor. Dios les bendiga a todos. Qué alegría podernos encontrar nuevamente en este espacio que es de gran edificación para nuestras vidas, para la iglesia. Y gracias a Dios por todo esto que ya hasta este momento hemos podido venir logrando, este ambiente devocional, con la lectura de la palabra, con la entonación de nuestras hermosas y muy profundas alabanzas. Y quiero que allí, en pie como estamos, pues hagamos una oración juntos y vamos a decirle a nuestro Dios que aquí estamos, que nos exponemos a su palabra, que nos siga llenando de sus razones, que nos ayude a cambiar muchos esquemas que tal vez tienen que cambiar, a que nos ayude a confrontarnos en lo que sea necesario que seamos confrontados, que nos dé esperanza, que eso es algo que todos estamos necesitando, a la manera de cada quien, de acuerdo a la necesidad de cada quien, pero nuestra vida está inmensamente necesitada de Él. Entonces vamos a orar juntos. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das
que nos brinda, Señor, este espacio en el que nos das tus razones, en el que nos transmites tu espíritu, en el que nos permite, Señor, estar juntos en armonía. Gracias, Señor, porque esto es una oportunidad única para nosotros, nos llena de regocijo, de esperanza, nos llena, Señor, de razones para poder pensar mejor, para poder vivir mejor. Muchas gracias, oh Dios, por esta oportunidad y te pedimos que ahora que nos disponemos para exponernos a tu palabra, nos ayudes, Señor, a ser libres de muchas condiciones internas que tal vez nos impiden entender muchas cosas, pero que hoy necesitamos, Señor, por tu Espíritu, poder asimilar tu palabra para poder vivir mejor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muy bien, pueden sentarse todos. Y vamos a continuar entonces con nuestra cátedra de Jesús. Estamos en este último tiempo viendo algunas características de Jesús como maestro. Esta es una de las áreas, una de las muy representativas de Jesús, verlo como ese maestro, verlo como esa persona que trazó un camino con su vida, no solamente con lo que dijo, no solamente con las cosas tan interesantes que enseñó, nos lo mostraba nuestra hermana Mayerly en la última reunión de cátedra de Jesús, que no eran solamente sus métodos, que ya era algo muy atractivo y algo muy interesante, no eran solo sus palabras que eran profundas y que tenían un sentido que contrastaba con cualquier otro tipo de pensamiento, de filosofía, es que era la vida de él, ¿sí? Y precisamente de las características que vamos a ver hoy tiene que ver con eso, especialmente con ese nivel de responsabilidad que tenía Jesús al asumir esa tarea como maestro. Eso no fue una cosa que se dio así, como decimos nosotros, a la loca, que se dio como iba llegando. Fue algo que Jesús asumió con mucha responsabilidad, con mucha conciencia de lo que significaba, de lo que representaba ser maestro. Y qué bueno que entonces hoy podamos entender esto y que podamos nosotros mirar hoy nosotros, aunque no tengamos tal vez, puede que muchos seamos maestros en la iglesia o en el medio secular, hay muchos maestros, puede que algunos no tengan el título, no tengan la función, la posición de esa manera nombrada, pero todos estamos siempre generando caminos, ¿sí? Todos nosotros estamos representando tipos de influencia y qué bueno nosotros poder asumir una conciencia y una responsabilidad al respecto y que Jesús nos sirva entonces hoy y lo que vamos a ver hoy como inspiración para de alguna manera ser esos buenos maestros en la vida. Entonces, lo primero que quisiera que viéramos es que Jesús era un maestro con propósito, ¿sí? Como les decía, Jesús no fue una persona que improvisó o una persona que hizo las cosas como por casualidad o por como iban llegando o simplemente por un gusto o simplemente porque Él le tocó, sino que realmente Jesús tenía unas metas definidas, Jesús tenía unos objetivos. Jesús, cuando fue empezando el trabajo de llamar a sus discípulos, no fue que fue pasando y se iba encontrando la gente, iba diciendo. Jesús fue una persona que, y como nos muestran muy, muy claramente los evangelios, por ejemplo, devocionalmente se preparaba mucho antes de tomar cualquier decisión. Antes de llamar a sus discípulos, Jesús pasaba sus horas de oración, su tiempo de meditación. Jesús era una persona que pensaba muy bien, que analizaba muy bien lo que iba a hacer, con quiénes lo iba a hacer. De hecho, no era el resultado de algo que organizaba su mente, como vamos a ver precisamente, tenía que ver con el propósito de Dios. El propósito de Jesús era el propósito de Dios. Jesús asumió el propósito de Dios y ese se volvió su programa de la vida, ¿sí? Pero algo que hizo con mucha seriedad. Veamos, por ejemplo, aunque muchos textos nos lo dejan ver,
Miremos uno muy representativo, Juan 10, versículo 10 dice, Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas palabras dejan ver un nivel de conciencia muy grande en el propósito de Jesús y en este caso en el propósito de su vida, ¿sí? Él tiene claro que Dios tiene un propósito con él y que él debe cumplirlo, ¿sí? Solamente que también ese propósito tiene que ver con la vida de los otros. Entonces él descubre que él tiene un deber, que él tiene una misión, que él tiene una responsabilidad con aquellos que están alrededor. Jesús descubre también y va entendiendo que Dios tiene un propósito con ellos, ¿sí? Porque de hecho Jesús entiende, Dios tiene un propósito con la humanidad y nadie pudo entender mejor que Jesús. Muchos se aproximaron, pero Jesús pudo entender de una manera muy profunda, muy precisa, muy especial, qué era lo que Dios quería con el ser humano y él lo entendió y lo asumió como algo propio, como algo personal, como algo de vida o muerte, como el sentido de su existencia. Y para él se volvió una responsabilidad muy grande ayudar a sus discípulos a desarrollar también ese propósito, ¿sí? Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice, Mateo 4, 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? Él estaba hablando a sus discípulos que eran pescadores, eran personas que se dedicaban a eso, entre otras tareas, pero Jesús dice, ellos no van a ser personas que simplemente van a cumplir con las expectativas de este mundo, que simplemente van a desarrollar su vida en términos de lo que pueden hacer, de lo que pueden tener, por más interesante y por más bueno que sea. Ellos están llamados para algo más grande, ¿sí? Y ese era el propósito de Jesús. Él fue un visionario, él identificaba claramente el alcance que podían tener esas vidas. De parte de Dios venía su claridad, insisto, no era algo que él, porque era muy inteligente, sí, y lo era, y tenía unas capacidades, como hemos visto en este tiempo, mirando la parte mental, cognitiva de Jesús, extraordinario, pero es que era una claridad que no tenía que ver con la sabiduría de este mundo, sino con ese discernimiento, con esa claridad que llegaba de su Padre, de Dios, y él podía identificar claramente el alcance de esas personas, podía percibir esa vocación en sus discípulos y entender que tenía un propósito entonces con ellos, ¿sí? Como les decía ahora, el propósito de Jesús es el propósito de Dios, ¿sí? No es el propósito que se le ocurrió a él, no es algo que hace parte del humanismo, es el propósito de Dios en el que él pudo profundizar, ¿sí? Jesús entiende que está asumiendo una responsabilidad encomendada. Él entiende que aunque él lo hace y lo disfruta y lo hace con todo el gusto y con todas sus posibilidades, Jesús entiende que esa responsabilidad se le ha sido asignada, sí, ha sido encomendada. Veamos en Juan capítulo 17, un texto que ya en varias oportunidades hemos leído, que es la oración que Jesús hace por sus discípulos, por ejemplo. En Juan 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, está Jesús dirigiéndose a Dios en una oración, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿sí? Él entiende que está demandado de parte de Dios, se
se ve interpelado de parte de Dios para asumir una responsabilidad, ¿sí? Y veamos en el mismo capítulo 17, versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, se refiere a los discípulos, miren esa expresión, aquellos que me has dado, ¿sí? Qué bonito un maestro que entiende eso, que entiende que no fue la simple casualidad que le trajo a esos niños a sus manos, a esos jóvenes a sus manos, a esos sobrinos a sus manos, ¿sí? Que entiende que no es simplemente por ejemplo, la empatía. Es que hay simpatía, hay empatía, nos identificamos, entonces por eso ellos me consideran su maestro, hay como decimos, hay una química, entonces eso es lo que hace como que nos entendamos, o como les decía, las circunstancias de la vida que nos llevaron a encontrarnos. Jesús tiene una visión definitivamente más profunda, no de la casualidad, no de las circunstancias. Jesús todo lo ve siempre en términos de propósitos, de propósito de Dios. Los que me diste, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero quería centrarme en esa expresión, aquellos que me has dado, ¿sí? Cuando uno ve las cosas así, se tiene que ver muy exigido, tiene que entender que hay una responsabilidad muy grande, ¿sí? Que si Dios los puso allí cerca, es para algo, ¿sí? Que si Dios los puso allí cerca, espera un nivel de compromiso, espera un nivel de responsabilidad, y Jesús se ve así. Jesús entiende que Él, de parte de Dios, está llamado a algo muy grande, a algo muy especial, a algo de mucho cuidado, que aquellos que les entregó, y hubo uno, y Él mismo lo expresa, hubo uno que por sus decisiones, por su forma de vivir, no cumplió, no asimiló esto, no lo pudo entender y se perdió, pero estos que me has dado, aquí están, ¿sí? Y era lo que Jesús podía entender y lo que podía decir con toda la libertad, porque asumió con mucha responsabilidad, y es el segundo punto que vamos a ver. No solamente Él entiende, hay un propósito, sino que entiende la responsabilidad tan grande que tiene con su vida. Porque muchas personas podrían decir, bueno, y por ejemplo en el medio secular, están aquí para enseñarles acerca de ciertas cosas, para formar en las personas un tipo de pensamiento, unas habilidades, pero es que el nivel de responsabilidad de Jesús iba mucho más allá de simplemente, como lo hemos dicho, lo que tenía que enseñar, ¿sí? Y este es el segundo punto precisamente. Jesús es un maestro que asume una responsabilidad de influencia, y esto va mucho más de lo que sencillamente se enseña, ¿sí? Jesús entendía que Él era un territorio de influencia todo el tiempo, y aquí es donde yo les decía inicialmente, todos somos territorios de influencia. Todos los seres humanos, todos somos territorios de influencia. ¿Qué tipo de influencia? Pues esa es la pregunta, y qué bueno que cada uno nos podamos hacer esa pregunta. Pero es que solamente los que tienen una posición visible socialmente, comunitariamente, solamente los que tienen una posición de autoridad. No, pues de hecho ellos tienen un nivel de responsabilidad mayor, porque precisamente si son más visibles, pues quiere decir que su influencia es mucho más poderosa, pero realmente todos somos territorios de influencia, ¿sí? Seamos conscientes o no, ser consciente, o más bien, no ser consciente de la influencia que uno es para otros, no nos hace ser menos influyentes, porque uno puede ser influencia para personas de las que uno no tiene ni idea.
Usted no se alcanza a imaginar, yo no me alcanzo a imaginar cuántas personas han tomado decisiones a partir de lo que han visto en nosotros y nosotros no sabemos. No nos alcanzamos a imaginar cuántos de pronto en algún momento, en alguna circunstancia, su estado de ánimo ha dependido de nuestro estado de ánimo. Pero eso es culpa de los otros. Sí, cada quien tiene una responsabilidad, pero nosotros influimos. Nosotros con nuestro estado de ánimo, con nuestras actitudes, con nuestro pensamiento, con nuestras decisiones, con nuestras posiciones frente a la vida, todo el tiempo estamos generando fuerzas de influencia que abren rutas. Quienes son hermanos mayores son influencia para sus hermanos menores, así no lo sepan. Y esta segunda idea, así no lo quieran. Porque puede que uno diga, no me gusta, yo no quiero que me miren. Uy, no, yo no quiero. Eso es algo muy delicado. Por ejemplo, quienes de pronto tienen esa conciencia de la responsabilidad que implica influir sobre otros, muchas veces se puede decir, yo no quisiera, esto es algo muy demandante, esto es algo que exige mucho, pero eso no cambia las cosas. Que uno quiera o no ser influencia, no cambia las cosas porque uno es influencia. Uno tendría que irse a un lugar absolutamente solo, aislado del mundo, y aún así, con esa decisión, uno es influencia. Porque uno está siempre en contacto con otros. Si usted decide, me voy de este país porque no quiero ser influencia para nadie, me voy para otro mundo, pues igual eso que usted hizo influye. En sus amigos, en su familia, algo genera en ellos. Todo lo que hacemos, todo lo que nosotros somos, entra en contacto con los demás de alguna manera y termina influyendo. No hay que ser cristiano para uno verse exigido por la vida a asumir una responsabilidad al respecto. La gente a veces cree, no, eso, bueno, por eso yo no me bautizo. Muchas veces se puede decir, no, porque es que eso es una responsabilidad muy grande, porque es que mi vida está así o asá. ¿Quién dijo que solamente cuando uno se bautiza o cuando uno hace parte ya nominal de un medio, de una comunidad, solamente así uno asume o le da un sentido a la responsabilidad? Todo el tiempo somos responsabilidad y la vida nos demanda eso. Dios nos demanda eso. Ahora imagínense un maestro, ¿sí? Imagínense unos padres, imagínense una persona que, yo recuerdo muy bien en el tiempo de formación, en mi formación profesional, era poco común, lo tengo que decir, era muy escaso este tipo de pensamiento, pero recuerdo muy bien uno de mis maestros que nos decía, él era el maestro que nos enseñó una materia de ética, me parece que fue esa, y él nos decía, ustedes deben verse exigidos a ser coherentes, porque ustedes no solamente van a ser los psicólogos si trabajan en el área clínica, en el consultorio, pues sí, obvio, en el consultorio pues deben dar una medida, pero es en su vida personal también. Si usted va, decía él, si usted va a una discoteca, pues usted compórtese, ¿sí? Porque usted es una persona que seguramente va a ser observado. ¿Usted qué va a saber? Nos decía él, que un paciente suyo coincida con los espacios donde usted esté, donde vaya, usted debe ser una persona coherente en sus actitudes, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de relacionarse. Como les digo, es de los pocos que llegué a escuchar con ese discurso, porque en lo común no es algo importante, ¿sí? Usted es el psicólogo en su consultorio, el resto es su vida privada, es su vida personal, y esto me imagino se aplica a cualquier área de formación, es lo que a nosotros nos dejan ver, ¿sí? Que la coherencia es una opción, es algo si se quiere, si no, pues realmente la influencia y nuestra responsabilidad de influencia es algo a lo que
en lo que todos nos deberíamos ver profundamente interpelados, ¿sí? No importa la edad. Pero yo estoy muy joven, yo tengo solamente 14 años. Pues un muchacho a los 14 años puede verse llamado a asumir una responsabilidad con su influencia, entender que lo que él haga, que lo que él diga, genera impacto en los otros. Yo lo hago, ustedes verán si lo hacen, eso es problema suyo, pero luego no me vayan a decir que es por mi culpa. Eso es una expresión de mucha irresponsabilidad, ¿sí? Realmente todos deberíamos vernos llamados a vernos responsables con la influencia que nosotros damos. Jesús todo el tiempo fue consciente de su influencia con sus discípulos. Por eso lo que la hermana Mayerly nos hablaba anteriormente, por eso él, de las cosas más especiales de Jesús como maestro fue el trabajo que hizo del desarrollo de su vida espiritual. Sí, el espíritu de Jesús era el espíritu de Dios, su carácter, su forma de pensar, la forma de vivir, era una vida muy trabajada de acuerdo a lo que Dios esperaba de él. Y eso es precisamente por el nivel de responsabilidad que él tenía con su influencia. Era allí mismo en Juan 17, miren el versículo 19 lo que dice. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es un nivel de responsabilidad muy grande. Yo sé que mi vida genera rutas en ellos. Yo sé que mi forma de pensar, yo sé que mis errores, yo sé que mis salidas en falso generan algo en ellos. Entonces por ellos yo me trabajo la vida. Esto es lo que dice Jesús. Por ellos yo voy a corregir cada cosa que yo tenga que corregir. Por pequeña que parezca, vale la pena. Por ellos yo voy a pulir mi pensamiento. Por ellos yo voy a pulir mis actitudes. Por ellos yo voy a renunciar a cosas que deba renunciar. Por ellos yo me voy a esforzar para ser mejor. ¿Sí? Y ese ser mejor no es ser mejor de acuerdo a lo que cualquiera dice. Jesús dice, me santifico. Es decir, voy a ser mejor de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Sí? Eso deja ver un nivel de responsabilidad muy grande, alguien que se trabaja por otros. Eso es lo que, por ejemplo, hace un padre, una mamá cristiana, que dice, yo por mis hijos debo trabajarme. Porque es que es muy irresponsable el que dice, no me eche la culpa a mí, no me mire a mí. Vea, haga lo que digo, pero no lo que hago. Muchos dicen así, descaradamente, a veces lo dicen, a veces no lo dicen, pero es lo que insinúan con su vida. Mire o haga lo que bien digo, pero no lo que mal hago. Yo no soy perfecto, yo no le puedo garantizar, y de hecho es así, pero una persona responsable, consciente de lo que implica esa fuerza de la influencia, ese poder de la influencia, es una persona que no puede garantizar ser perfecta, pero sí puede garantizar estar en un trabajo constante para mejorar. Entonces ese papá le dirá, de pronto, sí, yo tengo ese error, pero me estoy trabajando. Pero estoy en un proceso donde cada día estoy sometiéndome más a lo que Dios dice. Ay, papá, pero usted tiene errores. Sí, pero me estoy trabajando y estoy procurando ser cada día mejor. A veces eso no hay que decirlo, eso se ve. Sí, de hecho se debe ver. Jesús usaba su influencia para, por ejemplo, para inculcar los valores y los principios de vida. Porque es que los valores y los principios de la vida no se enseñan con palabras, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Que las palabras llegan y impactan un 20, un 30%, si mucho, pero realmente lo que impacta es la influencia, y la influencia no son palabras, la influencia es la vida. Y Jesús enseñaba precisamente, eso fue lo que leíamos en la lectura antifonal en Juan capítulo 13, lo que leíamos es un ejemplo
de cómo Jesús enseña valores, enseña principios a través de la vida, a través de su influencia. Lo que leímos fue la situación en la que Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿sí? Les lava los pies, eso les pareció algo tan extraño que de hecho es una situación puntual que nos deja ver los evangelios, pero que realmente era lo que Jesús hacía todo el tiempo. Todo el tiempo lo que Jesús estaba haciendo simbólicamente era amarrarse el delantal, servir. Él no mandaba, Él hacía, Él iba adelante, Él iba abriendo caminos, Él iba mostrando cómo era que se hacía lo que Él les decía a los discípulos. Los discípulos eran impactados, pero no tenían forma de quedar con dudas, porque es que su maestro les dejaba ver con su vida cómo era que se asumía la existencia. Veamos allí en Juan 13, desde el versículo 13 al 15, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Jesús sabe, miren que esto no es una actitud de ay, como tan creído el maestro, no. Es que ser consciente de que se es maestro, ser consciente de que se es influencia es algo muy importante. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es un ejemplo claro de la actitud permanente de Jesús, ¿sí? He sido ejemplo, no solamente en esta situación, todo el tiempo. Y lo que ustedes ven en mí es lo que ustedes pueden hacer. Lo que ustedes ven en mí, ustedes lo han visto, ustedes no simplemente me han escuchado lo que deben hacer, ustedes han visto en mí lo que se debe hacer. Ese era Jesús. Cada cosa que los discípulos aprendieron de Jesús, cada principio, cada valor, cada forma de reaccionar, cada forma de resolver conflictos, cada forma de relacionarse, todo lo que ellos aprendieron y que se quedó y que luego lo plasmaron en los evangelios, lo que ellos plasman y nos dan a conocer en los evangelios, porque esto lo escribieron los discípulos, esto ellos lo vieron en la vida de Jesús. No eran solamente sus discursos que eran maravillosos, es que fue lo que ellos vieron en las acciones, en las actitudes, en la forma de ser de Jesús. Jesús, y quiero que veamos este texto, que es muy interesante ver cómo alguien que asume ese nivel de responsabilidad con su influencia, asume con integridad lo que hace y lo que dice, lo puede mantener, ¿sí? Lo puede sostener. Miremos en Juan, sigamos allí en Juan, hoy estamos en Juan, capítulo 18. Miren, cuando él está allá, Jesús está allá ante el sumo sacerdote, cuando ya fue arrestado, antes de morir, está ante Anás. Veamos versículo 19, dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Eso puede asumir alguien que vive con integridad, con responsabilidad, su poder de influencia. ¿Sí? Pueden preguntar lo que yo he hecho, pueden preguntar lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho es algo que asumo con responsabilidad. Lo que yo he dicho es algo que asumo con sentido y puedo mantenerlo, y ellos pueden hablar de lo que yo les he dicho y de lo que yo he hecho. Un maestro definitivamente íntegro, un maestro con un sentido de responsabilidad, un maestro, como veíamos, con un propósito tan claro, que no teme
que se pueda indagar porque sabe muy bien lo que ha hecho. Y para terminar, esto tercero, y es algo que definitivamente es como la confirmación de ese maestro, de cómo cumplió su tarea, de cómo fue su trabajo. Y es que los discípulos, o sea, algo importante para ver quién es el maestro, algo fundamental, algo donde no hay equívoco es mirar a los discípulos, ¿sí? Si uno mira a los discípulos, puede hacerse una idea de quién es el maestro. Pues los discípulos son el vivo testimonio de la grandeza de ese maestro, de lo especial de ese maestro, de la eficacia de ese maestro. Ver la vida de los discípulos es algo extraordinario, ¿sí? Son evidencia, por ejemplo, de cómo Jesús promovía el desarrollo de los talentos, de los dones, de las posibilidades, del presupuesto de sus discípulos. Ese era el propósito de Jesús, desarrollar lo mejor de ellos, porque eso es lo que quiere Dios para el ser humano. Dios quiere que el ser humano pueda desarrollar todo ese potencial que tiene, y eso lo hacemos a través de la influencia de otros seres humanos. Eso no se da así solito, eso no llega como por inercia. Uno necesita un alguien en quien uno creyendo, confiando, a partir de esa relación, porque las relaciones son fundamentales para nosotros desarrollar lo que tenemos, desarrollar nuestro potencial. A través de esa relación, a través de ese alguien que confía, que cree, que pone su mirada, tal vez donde nadie más ve, a veces nadie más ve. A veces la única mirada que una persona tiene es la del mundo, y entonces se ve en el mundo y el mundo le dice, de usted no esperamos nada, usted no es nadie, usted no tiene, usted no hace, entonces usted no es nadie. A veces la mirada que recibe esa persona es la familia, y a veces la familia estanca, o por un lado porque dice usted es esto, una cosa grandísima que no es, o porque le dicen no, usted no es nadie, usted no es capaz, usted es un inútil. A veces son las miradas de sí mismo por los complejos, por tantas dificultades para vernos, lo que estamos viendo por ejemplo los miércoles de la autoestima, y por eso encontrar una mirada en un alguien que cree, en un alguien que ve algo especial, ¿sí? Ese es un maestro. Ese es el maestro, el que ve algo especial en ese discípulo, el que ve algo especial en ese estudiante, por ejemplo en el medio secular, ve algo especial y entonces se compromete con el propósito de ayudarlo a descubrir eso y a desarrollarlo. Ese fue Jesús. Jesús puso esa mirada amorosa, profunda, que penetró a sus discípulos, que llegó hasta donde ellos mismos no alcanzaban a ver, porque es que Dios se los dio y Dios le mostraba ese potencial, ese tesoro tan maravilloso que había allí, todo lo que podía desarrollar en esos pescadores por quien nadie daba nada, esos hombres tan sencillos, tan poco cultos frente a los grandes maestros, esos hombres tan ordinarios, esos hombres con tantas limitaciones en su personalidad. Jesús vio lo que tal vez otros no veían. Jesús vio lo que ellos mismos no veían, porque ellos mismos estaban llenos de miedos, de complejos, no podían pensar, no podían entender. Y Jesús vio, qué maestro tan especial. Y entonces vemos la vida de esos discípulos, que nos enseña, esa vida de esos discípulos nos enseña que no es posible seguir a Jesús, no es posible seguir siendo el mismo después de un verdadero encuentro con Jesús. El que se encuentra con Jesús, el que tiene ese honor de tener a ese Maestro Jesús, nunca vuelve a ser el mismo. La vida cambia. Vemos la transformación en esos discípulos desde lo más elemental, como su forma de hablar. Eran unos pescadores de Galilea, de un sector que, como vamos a empezar a ver próximamente en el área social,
no se esperaba gran cosa, las personas no eran cultas. Y los vemos cambiar su forma de hablar, los vemos cambiar su forma de pensar, los vemos cambiar su forma de dirigirse a los demás, de relacionarse. Veamos un ejemplo en el libro de los Hechos que nos deja ver mucho acerca de los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: Pedro y Juan, dos de los discípulos que antes, por ejemplo, Pedro era miedoso, aunque era un envalentonado, pero a la final era un cobarde que había negado a Jesús, que se escondía, que tenía muchas dudas, mucha incredulidad. Ahora, por causa del Evangelio, están ante el concilio, ¿sí? Y entonces, cuando son interpelados, en fin, miren lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, porque se defendían y hablaban abiertamente y sin miedo a lo que les implicaba ser azotados, ser encarcelados, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos eran los mismos hombres ordinarios del vulgo, pero eran otros. Eran los mismos, pero no eran los mismos. Algo pasó en ellos después de haber estado con su maestro. Algo pasó en ellos en su forma de pensar, de actuar, de ser, de creer. Tanto que antes se escondían y ahora predican abiertamente con el precio que tengan que pagar. Algo muy extraordinario tuvo que pasar para que esos seres humanos cambiaran de la forma que cambiaron. Eso hace un maestro. Y eso fue lo que Jesús hizo. Sacó lo mejor de ellos, sacó esas piedras preciosas, ese tesoro que había allí tan escondido porque ellos mismos no lo veían, por sus complejos, por tantas cosas, pero pudo ayudarlos a sacar todo eso. Y entonces los discípulos nos confirman con su vida que realmente fueron discípulos de Jesús. Con su vida ellos dejaron ver quién fue su maestro, ¿sí? Esas palabras tan anunciadas, por ejemplo, en Juan 13, versículo 35. Dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso fue lo que ellos dejaron ver. Cuando vemos Hechos de los Apóstoles, se deja ver ese espíritu comunitario, ese amor, esa entrega de los unos por los otros. ¿Quiénes eran? Los discípulos. ¿De quién lo aprendieron? De su maestro, ¿sí? En Juan 8:31, otra como profecía, digámoslo así, otra idea anunciada por Jesús. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Y muchas expresiones más donde Jesús deja ver: con la vida ustedes van a confirmar quién es su maestro. Y efectivamente así fue, ¿sí? Qué forma tan especial, ¿sí? La de seguir confirmando quién fue ese maestro. Y definitivamente esos discípulos confirman que fueron formados por su maestro para ser buenos maestros, ¿sí? Jesús formó unos discípulos para que ellos a su vez fueran esos territorios de influencia, fueran esos territorios que abrieran rutas, caminos de salvación, ¿sí? Y eso es lo que hoy nosotros podemos hacer. Lo que les decía, no simplemente con un título, con una posición, algunos lo son, muchos de ustedes, muchos ya son, por ejemplo, auxiliares de maestros, y ya pasando la semana vacacional, cuando ustedes iban como niños, muchos de ustedes ahora ayudan en sus congregaciones como auxiliares. Algunos de pronto no tienen, insisto, el título de maestro, de auxiliar, pero tienen cerca a otras personas. ¿De cuántas formas nosotros estamos cerca a otros generando rutas?
Pues quiero que ya para terminar hagamos el ejercicio de oración alrededor de ese texto de esas palabras que expresó Jesús en su oración y es, y por ellos me santifico a mí mismo. ¿Sí? Allí Juan 17, recordemos las palabras de Jesús. Juan 17, versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué cosas tenemos que trabajarnos? ¿Qué cosas podrían mejorar? ¿Qué cosas usted hoy es consciente? Hay otras que tal vez no somos conscientes. Pero qué bueno aprovechar estos 5 minutos que vamos a tener de oración precisamente y de meditación para pensar qué tipo de influencia soy. Jesús asumió esto con una responsabilidad tan grande. Por ellos me santifico. Por ellos yo voy a ser mejor. ¿Qué cosas nosotros hoy podríamos analizar y decir en qué áreas, en qué cosas puntuales nosotros necesitamos santificar nuestra vida, someter nuestra vida a un cambio, a una transformación? Por aquellos que están alrededor, aquellos que sabemos, tal vez usted identifica, uy, mi hermanito, mis amigos, mi jefe, no sé, y muchos otros de los que no somos conscientes. Vamos a Dios en este momento, a partir de este texto, y vamos a pensar y digámosle que nos ayude, ¿sí? Y comprometámonos con eso. Vamos a orar 5 minutos.
Muy bien, yo los invito a que estén de pie y vamos entonces ahora a elevar juntos una oración. ¿Se imaginan, muchachos, hermanos? ¿Se imaginan si todos asumiéramos esa idea como una realidad? ¿Sí? Si cada uno de nosotros, en lugar de estar esperando, bueno, el otro qué va a hacer por mí, si cada uno decimos, bueno, yo, ¿cómo puedo ser mejor para los otros? ¿Sí? Yo, ¿cómo podría generar mejores rutas para los otros, a veces en cosas pequeñas? Si cada uno hacemos eso, esa es la iglesia precisamente, esa es la comunidad, ese es el pueblo de Dios. Eso fue lo que Jesús nos dejó como legado. Ese ejemplo, Él a la cabeza, adelante, santificando su vida, transformando su vida, y nosotros ahí vamos detrás asumiéndolo como algo propio, como algo personal, y de esa manera es que vamos a poder generar un impacto en los demás. Entonces vamos a unirnos en oración, allí todos juntos, abra sus labios, vamos a expresarle a Dios que cuenta con nosotros, ¿sí? Que estamos siendo formados por Jesús para ser buenos maestros, para ser buenos territorios de influencia, para que seamos rutas hacia Dios. Bien, bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de exponernos a la cátedra de Jesús, esta vida, Señor, que inspira nuestros pensamientos, nuestras condiciones internas, nuestras actitudes frente a la vida. Gracias, Señor. Muchas gracias por la vida de Jesús que nos confronta, que nos interpela, pero nos estimula, Señor, a seguir sus pasos, a seguir sus pisadas. Ayúdanos, Señor, hay tantas cosas en nuestra vida y hoy todos te estamos pidiendo esto, tantas cosas pequeñas, otras más grandes, que a veces impiden que lo tuyo se pueda expresar, pero estamos aquí para santificarnos, para cambiar, para mejorar, para poder ser esos territorios de sanas influencias, de esos territorios, esas rutas que puedan conducir a otros a través de pensamientos, a través de actitudes, conducirlos hacia ti. Muchas gracias por la iglesia, muchas gracias por todos esos maestros, maestras, personas que tal vez sin el título, pero de muchas formas han guiado nuestros pasos para poder conocerte. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, un abrazo para todos, Dios les bendiga. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda
Señor, que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.